Hola a toda la comunidad Oracle hispana. Hoy vamos a hablar de una serie de funciones que nos sirven para trabajar con valores nulos. Las funciones son NVL, NVL2 y NullIf. Vamos a ver algunos ejemplos y la sintaxis de estas funciones. La función NVL nos permite evaluar una expresión determinada y si esa expresión es nula, nos va a retornar el segundo argumento. Si la expresión no es nula, nos retorna la misma expresión. La función NVL2 evalúa una expresión. Si esa expresión no es nula, nos retorna el segundo argumento. Y si la expresión es nula, nos retorna el tercer argumento. Y la función NullIf recibe como argumento dos expresiones. Si estas expresiones son idénticas, la función retorna el valor null. Si no, retorna el valor del primer argumento. Vamos a ver un ejemplo con cada una de estas funciones y para el ejemplo vamos a utilizar una tabla T que tiene una sola columna llamada C1 y la cantidad de filas que tiene nuestra tabla son 3, donde dice la primera fila en la columna C1 tiene hola, holita y en la tercera columna tiene null. Entonces el primer ejemplo es con la función NVL. Se analiza la expresión de la columna C1, si esa expresión es nula, se retornará el valor chau, si no, se retornará la misma expresión. Entonces, para la primera fila se evalúa la expresión hola. La expresión hola es distinto de nulo, por lo tanto se va a retornar la misma expresión. En el segundo caso ocurre lo mismo, la expresión es distinta de null, entonces se vuelve a retornar la misma expresión que está en C1. Y en el caso de la tercera fila, que contiene el valor nulo, como la expresión C1 justamente es nula, se va a retornar el valor de la segunda expresión, que es la cadena chau. Pasamos entonces al siguiente ejemplo. La función NVL2 evalúa la columna C1. Si esta expresión que está dentro de esa columna no es nula, se va a retornar el texto no es nulo. Si esta expresión es nula, se va a retornar la cadena es nulo. Entonces en el primer caso no es nulo. Entonces, como acá dice no es nulo, se retorna el segundo argumento que tiene la cadena no es nulo. En el segundo caso es análogo, la cadena es distinto de nulo, entonces si no es nulo se retorna el segundo argumento. El segundo argumento es la cadena no es nulo. Y en el tercer caso la expresión es nula. Entonces se va a retornar el valor de, como dice acá, el tercer argumento. El tercer argumento, perdón, acá dice es nulo. Primer argumento, segundo argumento es nulo. La cadena es nula. Y la última función, el último ejemplo, la función NullIf, que devuelve o retorna null solamente en el caso que la expresión C1 sea idéntica a la expresión C2. Es decir, que cuando esta expresión y esta expresión sean iguales, se va a retornar null. Si no, se va a retornar la expresión C1. Entonces, en el primer caso es hola, hola es igual a hola, entonces se va a retornar null. En el segundo caso, holita es distinto de hola, entonces se va a retornar la primera expresión, holita. Y en el tercer caso, nulo es distinto de hola, se retorna C1, nulo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau.